Sí, y por ejemplo, la piel blanca que es más delgada tiende a arrugarse más. La piel morena que es más gruesa, esa tiende a colgarse más. Entonces es la diferencia. O sea, los blancos nos arrugamos más y los morenos se cuelgan más. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de A las 8 con Leti Torres. Y hoy me da muchísimo gusto saludar a alguien que tenía muchas ganas de platicar con él, y usted también, que me ha escrito en las redes sociales, sobre todo porque le comparto muchas cosas sobre asuntos de la estética y demás. Y está con nosotros el cirujano plástico Ismael González. ¿Cómo estás? Hola Leti, bien, buenas noches, gracias por la invitación. Oiga, es mi doctor, pero además somos compañeros del runner, porque ahí como lo ve también es corredor, pero él sí de a de veras, no como yo. Y la intención primero, doctor, es que platiquemos sobre la cirugía plástica y luego profundicemos un poco sobre estas nuevas leyes que ya existen en Puebla y que les benefician a ustedes como especialistas en el tema. Cuéntame, bien. Hoy la cirugía plástica, no sé si es mi percepción o si es real, está mucho más aceptada que antes. Sí, claro. O sea, pues siempre la cirugía plástica tiene ya muchos años de existir. Prácticamente desde el siglo pasado. Surge la especialidad porque en los hospitales siempre había ciertos pacientes que como que nadie quería. Digamos que los de trauma, los que tenían las heridas, pues de quiénes están, quién sabe. De cirujano general, no, pues no. Del angiólogo, que tampoco. Y pues los iban como dejando. Igual, por ejemplo, los diabéticos que dejaban los pies, los quemados no sabían a quién dárselos, y es así como surge nuestra especialidad inicialmente de reconstructiva. Y después, obviamente, la cirugía plástica prácticamente es para mejorar prácticamente la forma en sí, la estética del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, para ponernos más bonitos, dices tú. Exactamente, sí. O sea, para mejorar, digamos, todas esas áreas en las cuales tú tienes inconformidad. Sí, utilizamos, o más bien nosotros trabajamos con los 3 grupos de edades, porque trabajamos con niños cuando tienen alguna malformación, con adultos o en edad reproductiva, adultos que estén trabajando, y con los adultos mayores también cuando ya sufren ciertos cambios en su cuerpo, sobre todo para regresarles ahora sí que pues las formas de rejuvenecimiento facial para que su apariencia vaya de acuerdo como con su estilo de vida. Que luego de repente podemos ver a personas que se ven más viejas de lo que son, claro, o a la inversa, ¿no? También hay a la inversa, sí. Que esos tienen pacto con el diablo, yo siempre lo pienso. Yo creo que ya cada vez es más frecuente que se ven cada vez más jóvenes de la edad que tienen, porque pues ya hay muchas cuestiones, ya cada vez las personas nos cuidamos más, hacemos ejercicio, tenemos una buena alimentación, la cuestión de los suplementos, vas al nutriólogo, vas al psicólogo, vas al médico, y entonces pues de esta forma la esperanza de vida como que se ha prolongado y también te vas sintiendo bien, y a veces cuando es por eso que empiezan a aparecer ciertos signos de envejecimiento, como que quieres verte bien de acuerdo a cómo tú te sientes. Oye, doctor, ¿qué opinas, ya que estás hablando del tema, qué opinas de esta controversia que existe en el mundo entero con respecto a hay que saber envejecer con dignidad? Que claro, en mi punto de vista, y perdón que hable en primera persona, para mí envejecer con dignidad es, oye, pues si puedes arreglarte un poco, está padre, pero claro, hay muchas personas que también están en contra de los tratamientos estéticos. Sí, por supuesto, yo creo que estoy de acuerdo con eso de envejecer con dignidad, porque, por ejemplo, a veces igual pacientes cada vez más jóvenes tienen miedo a envejecer, y entonces como que no quieren que se les aparezca ningún signo. Y me refiero a que ninguna arruga, ninguna estría cuando tienen un embarazo. No, hombre, pues ojalá. Ojalá. Entonces están como investigando continuamente ahora con la cuestión de las redes sociales, ahí están metidos como que qué hay de nuevo para evitar que se te hagan arrugas, que se te hagan estrías, que cuando tú gesticules no se vea, que te veas así como ciertas arrugas en la cara para que no vean como signos de envejecimiento como tal. Pero yo considero que sí, hay que envejecer con dignidad, bien, sobre todo, en primer lugar, que estés sano, que no tengas ninguna enfermedad. 2, que pues obviamente si haces ejercicio te sientes bien con tu cuerpo, que seas productivo el mayor tiempo posible y que te sientas bien, o sea, como digamos el rostro que das hacia además gente, que sea
que concuerde como tú te sientes. Por ejemplo, el tema de las liposucciones o la lipoescultura, que Claro. son cosas distintas, ¿no? Más o menos es como la terminología que se utiliza, pero bueno, finalmente es lo mismo. De repente yo he tenido amigas, yo estoy a favor, oiga, hágase usted lo que quiera. Claro, siempre y cuando con un especialista, y ahorita vamos a hablar de eso, de por qué de repente no todos los que se dicen cirujanos plásticos lo son necesariamente, aunque lo practiquen. Pero bueno, el asunto de la liposucción o la lipoescultura, me enflacas, ¿no? O sea, me quitas la panza, lo que me sobró del embarazo del Matías, etcétera, etcétera. Y luego creo que así me voy a quedar y que ya puedo comer lo que sea y que no necesito hacer ejercicio. Sí, no, nunca. No es así. No es así. O sea, obviamente yo considero que debes de adoptar como ya un estilo de vida más saludable. Oye, pues si ya dejaste a la paciente mona y buena, pues oye, trata de mantenerte mona y buena. Bueno, la liposucción no es para todos. O sea, la liposucción no, por ejemplo, hay mujeres o hombres igual que tienen obesidad y piensan que con una liposucción van a resolver su problema. No es por ahí. La liposucción básicamente es para, digamos, corregir o quitar ciertos acúmulos de grasa que estén bien localizados. Es decir, que tú te encuentres dentro de tu peso ideal, con tu índice de masa corporal bien, y ya nada más tengas ciertas áreas en tu cuerpo que no te guste. Por ejemplo, los rollitos aquí en los lados. Oye, ahora en la menopausia nos salen rollos por cosas que dices, pero si antier no tenía este rollo. Es más difícil como poder con el ejercicio acabar con ellos. Entonces ahí es cuando se indica la liposucción. Ok. Por ejemplo, si tienes obesidad, por ejemplo, primero debes de combatir la obesidad y ya después, cuando ya te recuperes, por ejemplo, hayas disminuido o perdido esos kilos que tienes de más, entonces ya vienes con nosotros y ya podemos ahí ofrecerte algún tipo de tratamiento que si la piel digamos, no era una obesidad un sobrepeso tan grande y la piel no se cuelga, igual a veces nada más es como ajustar. Pero cuando bajas de peso bastante y pierdes grasa, pues también a veces la piel se cuelga y me dicen, oiga, doctor, hágame una liposucción. No, pues no, porque tú lo que necesitas es cortar ese tejido. Ay, qué que te dolor sobra. esa de la cortada, hasta Así se siente es. feo, yo creo. Nunca me han cortado, doctor, pero... Pues fíjate que a veces es por salud, porque a veces estos tejidos que se cuelgan forman pliegues, entonces esos pliegues con el calor, por ejemplo, hacen que sudes, causan dermatitis en la ingle, debajo del ombligo, entonces es muy... Es necesario, necesario por salud. Entonces hay que quitar esas redundancias de piel, obviamente para evitar esos problemas de dermatitis, dermatosis, sudoración, problemas de intertrigo, afecciones cutáneas. Entonces ahí está súper indicado. Las redes sociales, doctor, han influido en nuestra percepción, me incluyo por supuesto, en nuestra percepción de la belleza o de la perfección, o no sé cómo denominarla, de una manera, a veces hasta irracional, ¿no? Claro, sí, yo creo que, y sobre todo por la globalización, antes para que viéramos información de otras partes del mundo, pues nos tomaba días, yo creo que a veces meses, incluso a mí me tocó esa transición del internet, cuando estaba yo estudiando medicina y nos encargaban algún estudio o alguna investigación profunda sobre cierta patología que todavía no era como muy digamos, natural en nuestro continente. Por ejemplo, el ébola, no sé si te acuerdas allá en los 90 cuando se puso de moda. Es que somos de la misma generación, muchachos. Ajá. Entonces, y nosotros hicimos la investigación en internet. Me acuerdo que un artículo me tardó 24 horas en llegar. Y en la actualidad, pues ya tenemos en el momento. O sea, tú entras a internet y ahorita estás viendo lo que está pasando al otro lado del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Asia, en cualquier parte. En cualquier parte. Y entonces, en aquellos países a veces es como más popular o más común hacerte procedimientos de cirugía plástica, y es por eso que ya empieza a entrar un poquito aquí en México más la cultura de la cirugía plástica, de la cirugía estética, para verte bien. Hay ciertos estados, por ejemplo, que están un poco más como a la vanguardia, por ejemplo, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son ciudades un poco más globales, más grandes, que están como más... no sé, cercanas a lo que hacen normalmente en otros países de primer mundo, que ellos están como más acostumbrados a este tipo de procedimientos. Puebla también es una ciudad grande, pero también como que cierta resistencia en la cuestión de la gente es un poco más conservadora. Por un tema cultural meramente, Sí, ¿no? No, ¿cómo crees que me voy a quitar o me voy a poner? Pero ya cada día yo considero que ya aquí también ya es muy solicitada. En un principio era más solicitada, por ejemplo, por las mujeres,
y en la actualidad ya muchísimos hombres que también se cuidan y que también acuden con nosotros para hacerse procedimientos de cirugía plástica. ¿Cómo identificar, doctor, si lo que necesito, hablemos del tema de la cara, Sí. que ahorita es lo que está en auge, porque que si la actriz fulanita de tal de Claro. Hollywood, si se estiró, no se estiró, si se veía muy vieja y ahora ya se ve muy joven, hablo Claro. de una edad promedio, no hablo Sí. de las mujeres de mayores de 70 años. Claro. ¿Cómo identificar si lo que necesito ya es una intervención quirúrgica con un especialista cirujano plástico o solamente métodos como ácido hialurónico y estos de las No inyecciones? quirúrgicos. Sí, bueno, primero hay que identificar signos de envejecimiento. Y podemos ahí dividir. Yo por bien ejemplo, deprimida después de este programa. No, porque hay, por ejemplo, personas, hay varios factores que tenemos que considerar, por ejemplo, étnicos, de raza, de tipo de piel, por ejemplo. Las pieles son distintas. Son distintas. Ok. Por ejemplo, la piel blanca es como más delgada, a diferencia de la piel morena. La piel blanca, o bueno, tiene a veces la cantidad también de grasa, que a veces la piel blanca a veces no acumula tanta grasa, la piel oscura a veces un poco más. Y por ejemplo, la piel blanca que es más delgada tiende a arrugarse más. Sin embargo, la yo piel que soy morena, hermana de Gasparín, ya valí más. así es, la piel morena que es más gruesa, esa tiende a colgarse más. Entonces es la diferencia. O sea, ¿De los acuerdo? blancos nos arrugamos más y los morenos se cuelgan más. Exactamente. Mira qué buen empezar. dato nos acabas de dar. Luego, bueno, hay que ver porque varía mucho. Por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, pacientes jóvenes que por su trabajo, por ejemplo, son modelos o son conductoras de televisión o son actrices o son comediantes. Ahora sí que vivimos del rostro. Exacto. Y gesticulan mucho. Claro. Entonces, en cuanto más gesticules, obviamente, con la musculatura de la cara, se van a formar obviamente más prematuramente las arrugas. Oiga, si a partir de mañana me ve hablando así es porque el doctor Ismael acaba de explicar esto. Entonces, pues ahí podemos decir que a lo mejor esta persona, esta paciente, pues prematuramente va a necesitar más nuestra intervención. ¿Tú haces eso? O sea, ¿tú te cuidas de no gesticular como especialista o no? No, yo trato de gesticular normal, a mí me gusta mucho sonreír, reír, Okay. enojarme, así ser acorde. No, eso fue nada más Claro. un paréntesis, dije, a lo mejor lo tiene como Entonces, muy... exactamente, entonces tienes que ser como muy cuidadoso en ese sentido. Por ejemplo, si quieres mejorar el aspecto de una persona, tienes que preguntar, oye, ¿quieres que tú sigas teniendo una expresión facial, que se te sigan viendo algunas líneas de expresión, o quisieras borrarlas por completo, ¿no? Porque lo ideal es que te sigas viendo, por ejemplo, que te estás riendo, Sí, que se te ve la no como sonrisa, Lucía Méndez que o ya... estática, exactamente. O sea, la desmadraron, doctor. Sí, por supuesto. Entonces, inicialmente es como que lo que hacemos, o sea, de forma prematura utilizamos métodos no quirúrgicos, no invasivos, que son ¿A partir prácticamente qué los hay edades para eso o no necesariamente? Yo considero que después de los 20 ya, o sea, se pueden empezar a utilizar en ciertos casos. No quirúrgicos. No quirúrgicos, exactamente. O sea, el Botox, que no se llama Botox. Exactamente, toxina botulínica de cualquier marca y pues rellenos que pueden ser de ácido hialurónico, de colágeno. Ahora ya hay los famosos bioestimuladores que hacen que tú misma produzcas tu propio colágeno. Vaya, ciertos ¿Sí funciona químicos. eso? Sí funcionan, por supuesto. Bien indicados en las personas ideales, funciona perfecto. ¿Y cuándo ya después, cuchillo? Bueno, depende. Yo considero que de los procedimientos faciales, el primero es como la cirugía de los párpados, la blefaroplastía. Porque a veces no va tanto con la edad, porque a veces va mucho más como con los rasgos faciales. Mira, oiga, yo le voy a decir, no sé, creo que nunca lo he dicho al aire, en mis redes seguramente, pero yo tengo cirugía del párpado y me mejoró, o sea, yo que soy ojo japonés, así como usted me ve, soy ojo japonés, sí me mejoró, Claro. O sea, sí se me abrió. Se ve la mirada mucho mejor. Sí, porque hay personas, tanto hombres y mujeres, que desde jóvenes el párpado lo tienen como un poquito, bueno, se le denomina como papujo, pero tienen redundancia exactamente de así todos los nací elementos. yo. De piel, de grasa, de músculo, y a veces, obviamente, la cirugía de los párpados les mejora muchísimo la apariencia de la vista. Entonces yo considero que es como la primera de las cirugías que puede empezar desde a partir de los finales de los 20, 30, 40. No, yo me tardé, me la hice ya después de los 40. Esa, ¿Qué es lo más común? Normalmente después de los 40 yo pienso que puede ser como tu regalo ideal, la cirugía de los párpados.
Y de ahí, pues bueno, obviamente... Nos da miedo el tema de la cara, doctor. Claro. O sea, Sí, es lo que seguramente a muestras. los hombres, no sé si más o menos, pero hablo yo entre amigas, Claro. que es de mi generación, o sea, las cincuentonas, muchachos, sí dices, híjole, me opero, sí me quisiera estirar un poco, pero ¿qué tal que quedo chueca? Sí, es muy frecuente. Y además, eso también es bien importante, no hacerlo con un especialista que no lo haga comúnmente y que no tenga todo el conocimiento para empezar, de la anatomía de la cara. Porque sí, o sea, es una zona de muchísimo riesgo, tienes muchísimos puntos de mucho riesgo donde si tú te profundizas o cortas un nervio, te puede quedar la cara chueca, por decirte. Sí, de un lado más estirado Paralizada, que con una parálisis facial. ¡Qué miedo, doctor! Exactamente. Bueno, hablemos del tema del especialista como tal. Se acaba de Sí. aprobar una ley y por Sí. eso además quise que vinieras porque te vi en el Congreso del Estado, Gracias. ahí en unas fotografías en tus redes sociales, en donde ya se va a penalizar a los médicos, Claro. que generalmente son médicos, sí es una realidad, pero que hacen procedimientos de cirugía plástica sin tener la especialidad de cirujano plástico. Claro. Eso a ustedes les beneficia Muchísimo. enormemente. Bueno, no solo a nosotros, sino a toda la población en Bueno, general. y a los pacientes, claro está. Sí, ese ha sido un trabajo, híjole, yo considero que de muchísimos años. Porque, bueno, te voy a explicar, para ser cirujano plástico tienes que cursar muchos años de especialidad. Eso es real. Primero hacer una buena carrera de medicina. Médico general. Médico general, exactamente, en alguna de las universidades. Y ya de ahí empieza como que tu formación, porque hay universidades buenas, hay universidades moderadas o no tan buenas, y hay unas que no son... Patito. Exactamente. Ujú. En medicina no debería ser, pero sí, cada vez hay más. Hay universidades privadas que cada vez ofertan más la carrera de medicina. De ahí, cuando terminas, tienes que obviamente ser buen estudiante, tener un buen promedio. Y de ahí viene el examen nacional para las especialidades médicas a nivel de todo el país. Es donde todos los médicos que son médicos generales aspiran a hacer una especialidad de entrada directa. Por ejemplo, los ginecólogos, los pediatras, los médicos internistas, los ortopedistas, los otorrinos y los cirujanos generales. Porque dentro de la cirugía general ahí se dividen muchísimas áreas del cuerpo para cirugía general. Entonces, el primer paso es hacer la especialidad. Es un filtro muy grande porque es un número muy alto de aspirantes y un número muy reducido de plazas. ¿Sí? En este cambio para la especialidad, ¿cómo te lo pregunto? ¿Les hacen algún tipo de examen para ver si tienen la habilidad? O sea, es de conocimientos. Ok. Es de conocimientos y te digo, es un gran filtro porque la mayoría no lo pasa. ¿Sí? Entonces ¡Ay, qué duro! Ahí se quedan y pues son con médicos generales y lo pueden volver a presentar al siguiente año y al siguiente año hasta que se desesperan, se frustran y ya. Entonces te digo, para ser cirujano plástico tienes que hacer prácticamente dos veces ese tipo de examen. Uno para hacer la especialidad de entrada directa, que es cirugía general, y luego uno más difícil para hacer cirugía plástica. O sea, la cirugía general, en términos coloquiales, es aprender a abrir, cerrar, ¿no? Pues prácticamente es como cirugía general, ahora sí que en general, sobre todo cirugía digestiva, cirugía del abdomen, del tronco, exactamente. Te enseñan a hacer pues cirugías como las hernias de la pared abdominal, la cirugía de la vesícula, apéndices, ok, las que conocemos. Y de ahí vienen las otras especialidades que se derivan de la cirugía general y tienen ciertos requisitos previos. Por ejemplo, hay unas especialidades como urología, que con 1 o 2 años de especialidad de cirugía general básica ya puedes pasar a urología. Neurocirugía, por ejemplo, ellos nada más necesitan como 1 año de cirugía general y de ahí 6 años de neurocirugía, que es algo ya más especializado. No, pues son los de la cabeza. Sí. Ahí pero, donde ejemplo, se les pase algo, ya valiste. Oncología, por ejemplo, sí te pide que hagas completa la cirugía general, que son 4 años, y luego otros 3 o 4 años más de oncología, la cuestión del cáncer, ¿sí? Y para cirugía plástica, cuando me tocó a mí, por ejemplo, era hacer cirugía general completa a los 4 años y 3 años más de cirugía plástica dentro del hospital. Ahí vienen las diferencias. Cuando nosotros hacemos una especialidad, prácticamente vivimos en el hospital. Hacemos guardias en el hospital, vemos pacientes todos los días, hacemos guardias en las noches y vemos una cantidad impresionante de pacientes hospitalizados. Tenemos clases y nos avala una universidad de prestigio, ¿no? Aquí en Puebla, el aval es la Universidad Benemérita de Puebla.
En México... Que es de las más demandadas para estudiar medicina, así es. ¿no? En México es la UNAM. Entonces, esta universidad te rige la cuestión académica y tú tienes clases durante tu formación, durante todos los años que dura tu especialidad y exámenes. Entonces, estás continuamente especializándote y preparándote. Y practicando. Y practicando. ¿Cómo fue tu primera cirugía facial? O sea, ¿Plástica? Plástica. Pues mira, afortunadamente, yo mi cirugía general la hice aquí en Puebla, en el Hospital Manuel Ávila Camacho del Instituto Mexicano de Seguro Social. Cirugía plástica la hice en México, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Y ahí, durante mi formación, eran 3 años, de los 2 primeros años era cirugía reconstructiva netamente, y el tercer año ya hacíamos cirugía estética. Entonces ahí es que empezábamos a hacer cirugía plástica con nuestros maestros. Obviamente era muy estricto porque tenías que pasar muchísimas pruebas, primero teóricas. Pues imagínate. Sí, primero teóricas, luego en modelos, por ejemplo, en aquel entonces podíamos utilizar cerdos, podíamos utilizar ¿cadáveres? Ratas de laboratorio, no cadáveres, no. Y obviamente empezábamos nosotros a ayudar a los residentes de mayor año. Por ejemplo, ayudábamos a los residentes que ya iban a salir y eras como el segundo ayudante, luego eras auxiliar, primer ayudante y ya luego eras como el cirujano en cabeza con tu maestro. Y ahí es como cuando empezabas a hacer. ¿Qué pasa si una paciente, no sé si te ha sucedido a ti como cirujano, ya le haces la transformación o la mejoría en la cara o en el cuello y te dice, uy, no era como yo me pensé que iba a quedar? Híjole, es complicado. Sí, porque ahí tienes que detectarlo. Yo considero que desde la consulta... Decirle sí, pero no. Sí, porque tienes que ofrecer resultados que sean reales, ¿no? Expectativas reales. Si la paciente está como que te trae, no sé, modelos o fotografías de Lindsay Lohan, ¿no? Sí, como la que yo te llevé de Anna Hathaway. Le dije, oye, déjame como Anna Hathaway cuando me estires. No, pues no soy Anna Hathaway, güey. Ahora, o sea, como punto. Famosa la Kardashian, ¿no? También, oye, imagínate. La mamá de las Kardashian, Sí, eso es un ejemplo que está en las redes sociales por todos lados, en donde la mamá de las Kardashian ahora parece una más de las hermanas Kardashian. Sí, hizo un muy buen trabajo, es un facelift, una cirugía de cara. Completa. Sí. O sea, no fueron las inyecciones que se han colgado muchos médicos. Y además, obviamente, son pacientes que tienen mucho dinero, ese poder adquisitivo alto y que pueden hacer, aparte de la cirugía, someterse a todos los tratamientos estéticos, posteriores, de tecnología, obviamente de cremas. Pero sí es real que puede, o sea, ¿cuántos años le quitaron a la mamá de las Kardashian? ¿40? Pues el resultado es bastante bueno. Yo considero que una buena cirugía... Yo sigo impactada con esa cirugía, o sea, está impresionante. Pero también hay igual, a lo mejor, la forma del maquillaje, las fotografías también. Sí, bueno, claro, tiene toda una producción diaria en su casa, ¿no? Pero sí, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con la cirugía plástica. Pero bueno, regresamos a lo de la cuestión de la reforma. ¿Qué sucedía con esta cuestión de la especialidad? Que había muchos médicos generales que siempre quisieron o soñaron ser cirujanos plásticos y no pudieron porque no pasaron a sus exámenes. Y de repente surgen unas universidades que también dentro fuera de la legalidad y que ofrecían unos cursos de especialización en medicina estética. Al principio decían que pues eran para cuestiones no invasivas, no quirúrgicas, sino de cuestiones, ya sabes, cremas inyectables, de masajes, aparatología, exactamente, para mejorar. Pero poco a poco, obviamente con ciertos pues permisos o a veces fuera de la ley, empezaron a avanzar y empezaron a hacer procedimientos ya invasivos en estas universidades y empezaron a ofrecer ya como una cirugía, como una especialidad que al principio era así como un diplomado y después decían, no, aquí ya es como cirugía estética y vas a salir ya como casi cirujano plástico. Y pues todo mundo, o sea, todos los médicos. Más rápido, ¿no? Claro. En tiempo, más barato, sí, ¿no? más Entonces todo. Era una escuela que en unas aulas, a veces era presencial, a veces era en línea, te escuchabas al maestro hablar, veías los libros y te empezaban a enseñar aparentemente a hacer medicina estética. ¿Y qué pasó? Pues que atravesaron las barreras y empezaron a operar. Exactamente. Pero, ¿y los hospitales se prestaban a esto? ¿Cómo? No, ahí está la situación, que la mayoría de los hospitales, afortunadamente, te exige ciertas licencias. Tienes que tener tu diploma, tienes que tener tu consejo, tu cédula de especialista y te permite operar. Pero ¿qué hacían estas personas? Pues hacían sus propias clínicas.
con sus propias clínicas, con sus propios quirófanos. Casi todos estos médicos, ¿dónde te opero? En mi clínica. Yo tengo mi clínica que pues, puede hacer en su casa, ahí en una de las... Sí, en mi colonia. Exactamente, en mi colonia, ahí junto hago mi clínica. Y pues mientras no se enteraran, ahora sí que pues la cuestión legal, COFEPRIS, las autoridades de salud. Las autoridades, exactamente, no había problema. Y empezaban a trabajar por un lado, por encima de la ley, y empezaban a hacer procedimientos estéticos y empezaban a ver las complicaciones. Porque ellos pueden hacer, digamos, alguna cirugía que aparentemente es muy fácil, pero como no tienen tantos conocimientos de anatomía, ni de fisiología, ni de patología, ni de complicaciones, o de qué hacer en caso de que se te presente una complicación, pues empezaron los problemas. Las complicaciones en resultados y las defunciones, ¿de acuerdo? Que en una clínica salía la noticia, fulana de tal se murió por realizarse un procedimiento estético. Y a veces la gente decía, no, pues la cirugía plástica es peligrosa. Y nos empezaba a afectar a nosotros, porque decían, ¿por qué? Porque la noticia salía de la cirugía estética, pero no decían quién la hacía. ¿Y en dónde? ¿En dónde? Entonces había muchísima confusión, porque aparte estos médicos, que sí son médicos, tienen su cédula como médico general, pero no tienen... la especialidad, la cédula de cirujano plástico. Todos estos años. Y lo hacían y tenían complicaciones y los pacientes se morían y pues para nosotros pues muy grave porque llegaban luego para quererse resolver las complicaciones con nosotros. O quedaban mal. Quedaban mal, ya no tenían dinero, ya quedaron mal y era un problema. Y eso se convirtió obviamente en un problema de salud pública. No solo aquí en Puebla, en todo el país, en todo el mundo. Todo el mundo. Exactamente. Entonces se empezó a trabajar a través del Colegio de Cirujanos Plásticos aquí en Puebla, que pues, pero no fue un trabajo de un normal, pues ha sido un trabajo como ya van como 4 o 5 gestiones. Y por fin los pelaron, doctor. Por fin, gracias a Dios. Obviamente pues con el aval de los diputados, con la nueva dirigencia del módulo de salud del Congreso del Estado, por fin alguien le llamó la atención y pues empezó a escucharnos y a trabajar. Primero se presentó como una propuesta y pues afortunadamente se logró, ya se aprobó. Y ahora, esta reforma implica que estas personas, médicos generales, por supuesto, que se les sigue llamando cirujano partero. O sea, ¿a quiénes? A los médicos generales. Pues en teoría no, se supone que son médicos generales. Médicos generales. Estos médicos generales que hicieron estos cursos, que no son cirujanos plásticos, ya no pueden ejercer. Ya no pueden ejercerlo porque si lo hacen están atentando y se pueden meter en un problema de ir hasta la legal, cárcel, por ¿no? Por supuesto, de quitarles todas las licencias, ir a la cárcel, tener sanciones muy, muy fuertes. Quienes estamos a favor de la cirugía plástica y quienes nos queremos hacer algún arreglito o un arreglote, como usted lo quiera llamar, ¿cómo podemos saber si tú eres o no eres? Por supuesto, es muy fácil. O sea, ya con la misma globalización y las redes sociales, tú puedes poner o buscar mi nombre dentro de la asociación. ¿En dónde lo buscas? En Internet. En Internet. Yo pongo tu nombre. Exactamente. Yo creo que primero puedes entrar a la Asociación Nacional de Cirujanos Plásticos de todo México, que es la AMCPER. Acá va a aparecer, oiga, en el... Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y ahí obviamente entras y ahí viene directorio. Y en el directorio pones el nombre de tu doctor. Ismael González. Y si aparece ahí, obviamente tiene que estar certificado, pertenece a la asociación y listo. ¿Todos los cirujanos plásticos con esta cédula pertenecen a la asociación? Sí, normalmente todos. Y bueno, ahí va otra cosa. La certificación es otra cosa distinta. Porque la certificación te la da el Consejo, obviamente, de Especialidades Médicas en todo el país. O sea, puedes estar perteneciendo a la asociación y puedes no estar certificado. Okay. La certificación te dura 5 años. Cada 5 años hay que renovar. Sí, que renovarte. Tienes que estar obviamente, llegando a los congresos, participando en conferencias, haciendo cursos, porque tienes que acumular cierto número de puntos para volverte a certificar, hacer exámenes. O sea, la medicina es el problema, ¿no? Que no paramos de estudiar, seguimos No, pues todos los días sale algo nuevo en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, cada año te vuelven a examinar y si tú cumples, obviamente, con los puntos que necesitas y con las características, te vuelven a emitir otra vez tu certificado. Te la renuevan. Exactamente, por otros 5 años. Y esos 5 años, obviamente, acudes a los congresos nacionales, a los internacionales, a los simposium, a todos los cursos de adiestramiento y vas juntando, obviamente, ese puntaje. Para terminar, doctor, ¿qué consejo le darías a la gente que tiene
intención de hacerse un cambio estético o lo requiere o lo necesita, porque a veces también es por necesidad, una reconstrucción y demás, pero que a lo mejor su amigo pues es médico y tiene su clínica y a lo mejor no tiene estas, y dice, pero pues si mi amigo ha operado a todas mis amigas. Así es. Pues yo le diría es lo mismo que cuando vas a hacer una casa, o sea, ¿a quién se la confías? ¿Al maestro albañil o al arquitecto? Que sí te la va a hacer el maestro albañil, pero pues como pueda. Como pueda y obviamente a lo mejor sin los permisos, no saber por dónde vaya a meter los cables, quién sabe. Es lo mismo. Okay. Sí, o sea, aparentemente cuando las personas que buscan un especialista dicen, pues quisiéramos que sea bueno, pero que a veces sea barato. A veces no lo barato es lo mejor. La cirugía plástica no es barata. No lo es, pero obviamente yo creo que las complicaciones pueden salirte más caras porque pueden cobrar la vida de tu familiar y al final pues eso sería como... No, o quedar mal y terminar yendo con alguien que sí era y pagar otra vez. Entonces, mucho ojo, cuando te vayas a hacer o te quieras hacer una cirugía plástica, pues primero estar seguro de que tu médico es un cirujano plástico certificado, porque hay muchos que no lo son, que nada más tienen la maestría y que se anuncian como tal, pero no son cirujanos plásticos. Muy fácil, entrando, te digo, a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, en el directorio, ahí está. O en un buscador pongo tu nombre y ahí me tiene que salir, ¿no? Ahí aparece. Entonces ya nada más, igual, en la actualidad también ya hay como búsqueda para buscar tus cédulas de todas las especialidades, no necesitas ser médico, sino también puedes ser licenciado, puedes ser maestro, ingeniero, y que vea que efectivamente que eres especialista en lo que estás diciendo, ¿ok? Y obviamente, número 2, que si te vas a hacer una cirugía, un procedimiento que sea en un hospital, obviamente certificado con todas las normas, que no sea una Los clínica hospitales también y las clínicas también tienen que tener una certificación. Por supuesto, por supuesto, por COFEPRIS, por la Secretaría de Salud, y si no la tienen, obviamente la cierran. Y muchas obviamente trabajan en la ilegalidad, clandestinamente, exactamente. Entonces eso es también muy, muy importante, que sea un especialista y en un lugar ideal, que sea con todas las normas que se deben de tener. ¿Dónde te encontramos, doctor? Digo, yo sí sé dónde, luego le voy a contar por qué, pero ¿dónde te encontramos? Haces una valoración, no todas las personas son candidatos o todos somos candidatos a cirugía plástica de rejuvenecimiento o de enflacamiento. Claro. Bueno, ya nos explicaste lo de la obesidad, pero me refiero a una intervención de esta naturaleza. Obviamente lo ideal es una valoración, sí, porque pues a lo mejor tú tienes una idea de lo que quisieras hacer. No, pues si te dije que quiero ser Ana Hathaway. Sí, ya sé. Pero sí, lo ideal es una consulta donde te podemos tú me presentas exactamente tus inquietudes y ya yo te doy las opciones ideales para ti, porque obviamente pues tratamos de aclarar todas las dudas. Y todos somos diferentes, lo que me haces a mí no se lo puedes hacer a mi amiga, ¿no? La edad, exactamente. El tipo de piel, el tipo color. de piel, tu constitución, exactamente, todo. Entonces de eso depende obviamente para un resultado favorable, exitoso en la cirugía plástica. Yo estoy, en el Hospital Ángeles. Sí, lo puedes decir. De aquí de Puebla, en el 3er piso. Ahí estamos en la torre, antes era 1, ahora en la torre 2. Y pues con mucho gusto, ¿de acuerdo? Sí, igual me pueden buscar en internet. Acá vamos a poner como quiera tus datos en la pantalla para que puedan localizarte. No, pues te agradezco, doctor. Muchas felicidades por esta reforma para ti y para todo tu gremio y sobre todo para los pacientes y para quienes estamos a favor de la cirugía plástica en todos sus sectores, porque pues nos da seguridad a nosotros como pacientes de saber que quien va a intervenir nuestro cuerpo es alguien que le sabe, ¿no? Claro. Oye, teníamos un amigo, pues no amigo, pero un conocido que le decíamos el carnicero, porque no tenía la cédula. Oye, pero las dejaba re bien, pero yo siempre decía, yo soy esposa de un médico, tú lo sabes, yo decía, oigan, pero no tiene su certificado, por muy bonitas que las deje, claro. También luego se hacen de esa fama. Por supuesto, no, y es que aparte, por ejemplo, en la cirugía plástica hay quienes, se hacen de tanto ver, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, he sabido de historias de... Él era hijo de un cirujano plástico certificado. Fíjate, ha habido historias de que, por ejemplo, tus ayudantes, que a veces no son necesariamente cirujanos plásticos, pueden ser médicos o pueden ser cirujanos generales, y de tanto estar ayudar al cirujano, aprenden, ¿sí? Y a veces, pues, en los últimos toques, como son el cierre de las heridas, las cicatrices, a veces les quedan espectaculares, hasta más bonitas que a uno, podemos decir, pero no quiere
decir que con eso no dejas, pueden... oye, doctor, no, ahora que me hagas algo, no dejes claro, que me metan claro, ni tus ayudantes. No, entonces, Sí, por le ejemplo, aprenden. Sí, pero ya, o sea, no es lo mismo, es hacer como un trabajo como artesanal, ¿no? Es decir, como que vas adiestrando a alguien y vas dando el punto y vas mejorando con el tiempo. No es lo mismo a tener el conocimiento y de hacer las cosas como se deben de hacer. No, bueno, y estos auxiliares lo hacen con la vigilancia del especialista, ¿no? Tú estás ahí. Y que te están viendo toda la vida, ¿no? Claro, claro. Que no debe de hacer. Entonces, así se hacen, por ejemplo, en muchos de estos muchachos que, como dices, este amigo que tú tenías que... No, pues creció en un quirófano, sí, por decirlo de alguna manera. Pero sí, pero tampoco no se debe, no se debe de invadir el área. Y hoy ya es ilegal, además. Sí, por supuesto. Que es lo más importante para todos, para ustedes como médicos especialistas en cirugía plástica y para nosotros como pacientes que nos gusta la cirugía plástica. Te agradezco mucho, doctor Ismael González, por haber estado con nosotros. Ya sabe, aquí le vamos a poner los datos. Si tiene duda, también puede entrar a mis redes sociales y yo le doy teléfono y toda la información del doctor por si quiere ir a hacerse una valoración. Yo le recomiendo que si puede y quiere verse más precioso, hágalo sin ningún problema y envejezcamos con dignidad, como lo decimos luego nosotras las mujeres. Esto fue todo, nos vemos a la próxima, ya lo sabe, a las 8 con Leti Torres.